el equipo después del parón, después de 2 derrotas? ¿Cómo afrontáis el partido de esta semana? Bueno, pues con ganas, como dices tú, después del parón, después de haber podido descansar y enfocarse más en los entrenamientos y en la preparación física quizás, con ganas de volver a ganar. Después de las 2 últimas derrotas, pues bueno, el equipo quiere otra vez coger las sensaciones del inicio de liga. En el entorno, la sensación que da es que se han generado dudas sobre el equipo después de estas 2 derrotas. ¿Dentro del vestuario sucede lo mismo? No, para nada. Al final, bueno, lo de fuera, lo que se pueda hablar o no, no nos tiene que afectar y en este caso no nos ha afectado. O sea, al final estamos convencidos de lo que hacemos, de cómo trabajamos día a día, y yo creo que el equipo, bueno, pues trabaja bien y prepara bien los partidos. Pena las 2 últimas derrotas, pero bueno, tampoco creo que el equipo no diese la cara o no compitiese. Son 2 partidos también sin meter gol, con pocas ocasiones. ¿Hay alguna reflexión de cómo se puede poner fin a esta situación? Sí, saliendo el próximo partido con la máxima mentalidad de ir para adelante, de hacer gol y de mostrar lo que hemos trabajado durante estas semanas en el campo. El partido acoge, presenta un escenario ideal para los dos rivales del domingo, Atleti y Valladolid. El Atleti es mucho más fuerte en casa y el Valladolid viene sorprendentemente de conseguir muchos mejores resultados fuera que en casa. Sí, pues veremos cómo empieza el partido, pero está claro que nosotros en casa estamos fuertes, siempre hemos sido fuertes y queremos seguir así. ¿Has podido ver algún partido del Valladolid? ¿Qué te parece lo que has visto, si lo has podido ver? Bueno, es un equipo que juega muy bien la pelota, la verdad tiene buenos jugadores, jugadores de calidad adelante, en las bandas, tiene extremos rápidos, con buen tiro. La verdad que es un equipo que juega muy bien. Tú personalmente llevas ya unas pocas semanas integrado en el equipo, reapareciste en el amistoso de Bayona. ¿Cómo has vivido estos días? ¿En qué momento estás? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué expectativas tienes? Yo estoy disponible al 100%, llevo ya, no sé, son 2 meses entrenando con el grupo, jugando, he jugado varios amistosos, algún que otro minuto en liga y totalmente preparado para lo que quiera el míster. ¿Y cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes? Bien, muy bien, físicamente muy bien, no tengo ninguna molestia, ni renqueante ni nada, estoy con muchas ganas y bueno, espero poder ayudar al equipo y tener más minutos. Eso te voy a decir, las posibilidades de dar un paso adelante y contar más, ¿cómo las afrontas? Hombre, pues con ganas, evidentemente, no te voy a mentir, querría tener más minutos, yo creo que como todos los jugadores lo que queremos es jugar. Pero bueno, me está tocando ayudar al equipo en otras facetas, no jugar tanto, pero bueno, yo intento empujar desde mi posición y el día que me toque jugar, pues intentaré aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Pañigo, precisamente hablando de eso, de lo bien que lo hacéis en casa y lo que os cuesta fuera, os obligáis demasiado, ¿no? Porque sacando fuera los puntitos que habéis sacado y con tanta dificultad, eso para estar arriba os obliga a no fallar casi en casa. Llegó el primer tropiezo contra el Valencia y eso es lo que hay que corregir, ¿no? Ese balance, ese equilibrio entre lo que hacéis en casa y fuera, ¿no? Bueno, tampoco creo que sea una mala dinámica, ¿no? Ganar siempre en casa y empatar siempre fuera. Evidentemente también queremos sacar puntos fuera de casa, pues por lo que dices tú, ¿no? Porque puede haber tropiezos, puede haber semanas que en casa no puntúes o no sumes 3, pero bueno, yo creo que el equipo está convencido de su juego. Hasta ahora hemos estado mejor en casa, tampoco nos vamos a engañar, pero bueno, fuera de casa el próximo partido ya pondremos el foco. Ahora nos toca enfocarnos en el Valladolid y en San Mamés. Ha tenido que levantar el ánimo del vestuario mucho Gaizka en este parón o no ha hecho falta? No, yo creo que, bueno, como he dicho antes, el equipo está convencido de lo que hace, está convencido de su trabajo día a día y bueno, para nada
para nada ha habido ningún bajón ni nada, ni de ánimo, ni de entrenamientos, ni nada. Los números del Valladolid fuera son los que son. ¿Qué es lo que más te preocupa de ellos? Parecen bastante dinámicos, ¿no? Cuando van del mediocampo hacia arriba van con todo, ¿no? Sí, es lo que he dicho. Juega muy bien la pelota y aparte arriba tiene buenos jugadores, tiene jugadores rápidos, sobre todo en banda, que se meten bien hacia adentro, que buscan disparo, buscan portería. Son un equipo peligroso, la verdad. Íñigo, eso, Egunon, hemos estado hablando de que, bueno, del tema del gol, que es lo que... pero sois dos equipos que encajáis, la verdad que encajáis poquito. En teoría no apunta a un partido con muchos goles, ¿no? O sea, se supone que se va a decidir por poco, hay que estar muy, muy atento, no sé si más que nunca o... Porque sois de los equipos que encajáis menos goles, tanto ellos como vosotros, no apunta mucho a fiesta del gol esto. Bueno, ya veremos. Esperemos que por nuestra parte la portería se quede en cero y bueno, y nosotros buscar el gol y buscar la victoria. No encajamos muchos goles, ellos tampoco, pero bueno, yo creo que hasta ahora ha sido la fortaleza del equipo, ¿no? Que defensivamente hemos estado fuertes, es un bloque que bueno, que es difícil hacernos ocasiones y sí que está claro que necesitamos goles para ganar, pero bueno, también que no nos hagan. Después de, bueno, el equipo iba a las últimas 2 derrotas, encima ha tenido que rumiarlas durante el parón. Supongo, no sé si dices que no ha habido bajón, pero ¿cómo lleva el equipo eso, el hecho de sumar esas 2 derrotas seguidas? No sé si se encajan mejor después de todo lo que habíais conseguido antes, que teníais, digamos, ese colchón y esas buenas sensaciones, si se encaja peor porque os ha roto una racha que ilusionaba, si se le habéis encajado igual, no sé, ¿cómo lo habéis encajado esas 2 derrotas seguidas? Inesperadas un poco también por la gente, por lo menos. Bueno, a ver, siempre que pierdes, evidentemente no es plato de buen gusto y 2 derrotas seguidas después de la buena dinámica que llevábamos, pues evidentemente eso, bueno, es que no es ni encajarlo ni no encajarlo. Yo creo que estamos todos acostumbrados a lo que es esto, a ganar, a perder. Yo creo que bueno, el parón hay veces que te viene bien porque llevas 2 derrotas y te da tiempo pues un poquito a sobreponerte y a volver a entrenar y a coger la dinámica, y también hay veces que dices, ostras, con la buena dinámica que llevo, me voy al parón contento y puedo descansar, recargar pilas y volver con más fuerza. Nunca sabes, ¿no? Yo, como he dicho antes, estas 2 derrotas para nada han supuesto un bajón en el equipo, hemos seguido haciendo lo mismo y estamos confiados en ello, en el trabajo que hacemos día a día. Íñigo, prueba de lo que dices es que durante las reflexiones que se han escuchado en este parón fueron también, por ejemplo, las de Geray, que apuntaba muy alto, hablaba sin tapujos de objetivo Europa, incluso mencionaba Champions. ¿Tú eres también de esa opinión o de los que prefieren no fijarse objetivos? Bueno, es bonito, ¿no? Ponerse esos objetivos, es bonito pensar en volver a Europa, pero bueno, yo creo que si seguimos así y estamos hasta la segunda vuelta, pues ahí en puestos europeos, peleando por estar arriba, pues sí que podemos mirar más arriba, pero bueno, de momento yo creo que el equipo está bien, seguir con la dinámica que llevamos, sobreponernos de estas 2 derrotas y volver a buscar una buena racha, y yo creo que ya llegará tiempo de pensar en Europa, pero bueno, sí que es bonito ponerse ese objetivo. Se da la circunstancia, por primera vez, por lo menos en muchos años, que el partido del domingo va a coincidir con la asamblea previa, la asamblea de socios, la asamblea general. ¿Crees que esto es solo una anécdota que puede notarse de alguna manera en el campo? ¿Le habéis dado alguna vuelta? En el campo, en cuanto a la gente, bueno, la verdad que ni lo hemos pensado. Sí que somos conscientes de que hay asamblea. De hecho, algún compañero es asambleísta y tiene poder y tiene voto para ir, pero bueno, no creo que deba afectar mucho al partido y a nosotros mucho menos.
Y al margen un poco del Athletic, pero sí en lo que está en voz de todos los aficionados al fútbol, ¿a ti qué te parece el aplazamiento del partido entre el Barcelona y el Real Madrid? Bueno, no soy quien para decir si está bien aplazado o no. Supongo que los que han tenido que valorar la seguridad del partido y la seguridad de la ciudad, pues lo habrán hecho valorando eso, como digo, la seguridad sí, tanto de la gente que va al partido, tanto de la gente que vive en la ciudad, y si creen que deben aplazarlo, pues bien aplazado estará. Recordando un poco lo que hablabas antes de los minutos y tal, cuando queda lesionado Berchiche, una de las posibilidades que se baraja desde el entorno sobre la posibilidad de sustitución es emplearte a ti como lateral izquierdo, que es una alternativa que de momento no ha utilizado el técnico. ¿Cómo te verías tú ahí en esa posición? ¿Te ves capacitado para desempeñarte ahí? Sí, he jugado varios partidos en el Atleti de lateral izquierdo. De hecho, yo creo que en mi primera temporada con Ernesto era más lateral izquierdo que lateral derecho, pues por la confección de la plantilla. Y sí, evidentemente me veo bien, pero bueno, vemos que tenemos muchos jugadores y ahora mismo en ese puesto está Mikel, que lleva muchos años haciéndolo muy bien y evidentemente sigue haciéndolo muy bien. Mi esker. Bueno.